¿Cómo poder actualizar de Windows 7 a Windows 11 Insider? ¿Acaso se puede? ¿Cómo poder lograrlo? Pues vámonos con esa intro. Y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video donde ya lo dejo muy en claro que básicamente es experimental acerca de cómo poder actualizar de Windows 7 a Windows 11 la versión preliminar Insider. Y hay que destacarlo que no tenemos la versión final, que prácticamente la obtendremos sin duda hasta septiembre o inclusive octubre, y únicamente existe la primera beta, así es que siempre es importante destacar que no hagas esto en tu computadora principal. Puedes hacerlo en una computadora secundaria o en VirtualBox básicamente para pruebas, así es que lo dejo muy en claro. No lo hagas y no instales la versión preliminar en tu computadora principal porque apenas es una primera beta, así es que si eres muy aventurero, pues mira, adelante. De igual manera, como he dicho, este video es básicamente experimental, poder realizar esta migración, esta actualización de Windows 7 a Windows 11 Insider es posible con la versión que obviamente la hizo modificable, donde ahí tiene básicamente para que te salte todos estos requisitos en una computadora que sea totalmente antigua, que no sea compatible, pues sí se puede realizar. Así es que lo dejo muy en claro. Los enlaces van a estar abajo en la descripción de básicamente de algunas cosas que se me llegan a escapar, ya lo sabes de antemano, así es que pues ahí te lo dejo muy en claro. Así es que dicho todo lo anterior, es importante recalcar que lo que son los enlaces de la ISO y todas las fuentes externas, pues de igual manera también estarán en el comentario fijado. Así es que dicho eso, ya básicamente después de realizar todo este proceso, ya sabemos, tengo ahí por ejemplo es el Windows 7, ahí voy a utilizar lo que es la versión de la ISO que está en inglés. Windows 7 de igual manera está en inglés para estas pruebas que son totalmente iniciales y, como he dicho, experimentales. Así es que vamos de la mano. Han estado viendo a lo largo ya ahí de varios videos que he estado lanzando demasiado acerca de Windows 11, pero ese es el hype acerca de todo esto, así es que una disculpa, pero es sin duda lo que deben de conocer y ya saben que le debo dar totalmente continuidad. Así es que es importante decirte que estés suscrito a este canal. Dicho esto, vamos a abrir lo que es ahí. Básicamente ya tengo montado lo que es pues la USB conectada, donde creé básicamente ahí monté lo que es el sistema Windows 11. Este tutorial ya lo había realizado. Básicamente ahí no quiero actualizar lo que son los drivers, le voy a dar continuación. Ahí básicamente esto se puede realizar desde Windows 11 teniendo la USB. Ahí puedo realizar esto de quedarme con los archivos personales. Vemos que tengo algunas notas ahí, lo que es el navegador. No quiero básicamente que esto se pierda, es muy importante darle ahí que mantengo todos mis archivos personales. Y a continuación de esto, pues básicamente puedo darle ahí en siguiente para pues saltar todo esto y empezar a que empiece a actualizar con Windows 11. Esto se puede realizar obviamente en la versión preliminar, pero hay que dejar muy en claro que es la versión preliminar, la primera build para Insider. Y obviamente contiene demasiados errores, así es que es muy importante destacarlo, que esto es únicamente un tutorial para aventureros. Puedo darle directamente en siguiente. Ahí se básicamente como está la ISO modificable en lo que es el archivo sin TPM, así es que puedo darle directamente en instalar. Y de esta manera ya comienza lo que es la instalación de Windows 11, un proceso que lleva hasta el 100%, demora un poco y hay que destacarlo, que es importante recalcar que es únicamente un tutorial para aventureros, experimental. Vuelvo y lo recalco, así es que hay que esperar todo este procedimiento. Hay que mantener lo que es la memoria USB de preferencia conectada. Como he dicho, ya antes habiendo realizado un video acerca de cómo crear una USB con Rufus. Pues mira, es básicamente el mismo procedimiento, crear lo que es la USB con Rufus, básicamente con esa ISO, la cual pues contenía esto para saltarte los requisitos en ciertas computadoras que no eran compatibles. Después de esto vamos a esperar un poco a que finalice lo que es el procedimiento. Y mira, justamente ya después de todo esto voy a estar acelerando un poco el proceso. Básicamente ahí lo podríamos comprobar que obtengo ya lo que es el Windows 11. Sí, un tutorial que va a ser, como he dicho, un poco rápido. Básicamente estarás viendo todo ahí, todo el procedimiento para hacer lo que es la migración, el upgrade de Windows 7 a Windows 11 de una manera que es, como he dicho, de momento no recomendable
pero como he dicho, pues básicamente es para la versión Insider. Habría que esperar hasta la versión final para comprobar si esto se va a poder realizar de una manera eficiente, si no vamos a tener ninguna clase de problemas. De momento se puede realizar con la versión la preliminar, modificando lo que son los archivos y los requisitos para que no nos esté pidiendo absolutamente nada. Hay que recordar algo importante, y es que esto se está realizando desde la ISO y no como tal desde el asistente de actualización. Es importante diferenciar estas dos partes, porque es como tal con el archivo ISO, con el instalable a partir de ello. Así es que ya está ahí tal cual migrado al Windows 11, no hay ninguna clase de dificultad. Pues ahí básicamente estaríamos viendo que tenemos básicamente los archivos que teníamos en Windows 7 no se han prácticamente eliminado, así es que toda esta migración, esta actualización de Windows 7 a Windows 11 se ha realizado prácticamente de manera eficiente. Algo que también podemos realizar es poder hacer el downgrade, es decir, de Windows 11 regresar nuevamente a Windows 7 si es que no queremos, pues queremos básicamente revertir todos estos cambios de una manera totalmente alocada. Así es que, como he dicho, pues mira, ahí en la parte de recovery, como sabe el sistema que fuimos de Windows 7 a Windows 11, podemos darle ahí en regresar. Nuevamente seleccionamos ahí, enmarcamos que no queremos esto de las actualizaciones, le damos ahí en siguiente, nos advierte algunas condiciones de uso para regresar a Windows 7 y le podemos dar ahí nuevamente regresar al sistema de Windows 7. Pues sí, fuimos a Windows 11 y ahora regresamos a Windows 7, esto con la oficial Insider. Así es que esto es una manera totalmente descabellada. No lo hagas, no lo intentes todavía en una computadora principal. Si en una secundaria, obviamente el video se ve muy fácil, muy sencillo, pero como he dicho, debes de tener lo que es la montada ya tu ISO ahí en lo que es la USB, realizar todo este procedimiento. Si te salta lo que es una parte donde te pide una licencia, bueno, te la voy a estar dejando abajo en la descripción también para que lo hagas de manera totalmente correcta. Omitas este proceso en el caso de que te la haya solicitado. En mi caso no me la solicitó, pero si la tuya, tu ISO, si te solicita lo que es esta parte del serial, pues te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Un proceso que básicamente es muy rápido de realizar con el propio setup ahí de lo que es el Windows 11 oficial Insider. Así es que puedes ir de Windows 7 a Windows 11 y después posteriormente, ya cuando tengas la experiencia en Windows 11, puedes regresar de una manera totalmente fácil, pero muy fácil y muy sencilla. Así es que, dicho todo lo anterior, te voy a estar dejando más enlaces abajo ahí en descripción. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out.